¿Durmieron bien? No, really. Siempre la primera noche cuesta un poquito, ¿no? A mí me cuesta. Donde quiera que vaya siempre tengo problemas. Incluso cuando vuelvo a mi país a visitar a mi familia, a la casa donde crecí prácticamente hoy por hoy, me cuesta las primeras 2 noches de adaptarme a los ruidos y, en fin, todo lo que es el ambiente distinto al que uno está acostumbrado a dormir, ¿no? Hay otros, hablaba con unos hermanos que tienen la dicha de que cuando apoyan la cabeza parecen, yo no sé, sí, alguien me dijo, entran en coma. Es la mejor palabra, ¿no? En estado comatoso. Yo envidio a la gente así, que tienen esa facilidad de quedar dormidos donde sea. Bueno, miren, vamos a comenzar entonces, nos vamos a meter adentro de las Escrituras. Sin Biblia está sonado. A mí me gusta trabajar con la Biblia y hacerla expositiva. No le voy a dar un discurso. Vamos a dejar que la Escritura nos hable a nosotros. Así que tenga la Biblia en mano. Después creo que va a haber un tiempito, no sé, de preguntas y respuestas. Al final no sé cómo se maneja la cosa. Así que si tiene alguna pregunta, anótela, en fin, y vamos a ver cómo podemos ayudarle. Hermanos queridos, vamos a hablar en estas charlas de una familia digna. Una familia digna. Y quiero que abran sus Biblias en Efesios capítulo 5. No voy a leer todo el capítulo 5, ya voy a explicarles por qué, pero vamos a leer 3 versículos que son claves. Después ustedes en el tiempo libre pueden leerlo. Es un pasaje muy conocido. Yo creo que si son todos ya llevan tiempo en el Evangelio, saben muy bien. Este es uno de esos pasajes que habla acerca de la mujer, cómo tiene que ser con su esposo y el esposo con la mujer. Es un pasaje muy conocido, se ha escrito mucho acerca de estos versículos. Pero si se van al capítulo 5, noten ustedes en el verso 21 y 22, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y entonces va a empezar a hablar acerca de ese asunto en el verso 22 y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Se van hasta el versículo 25, en la primera parte dice, maridos, amad a vuestras mujeres. El ejemplo que tenemos de ese amor es en Cristo. Y en el verso 33, Pablo lo que va a hacer es sintetizar en un sentido todo lo que dijo en esos versículos. Dice en el verso 33, por lo demás, o por lo que queda por decir, dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así que, digo esto, no leo todo, porque, otra vez, podemos leer todos los versículos y nos preguntamos, ¿de qué habla Pablo? ¿A dónde apunta este señor? Y bueno, no tenemos que darle tanta vuelta al asunto. En el verso 33 ahí nos está diciendo a dónde apunta. Al final de toda la cosa, el resumen es, maridos amen a sus mujeres, mujeres respeten a su esposo. Punto, no hay que darle más vuelta. Es impresionante la cantidad de comentarios que he leído y hacen un lío con estos versículos de Efesios capítulo 5, meten la psicología clínica, consejos vivenciales y tratan de ver si le cambian, inclusive debido a presiones culturales hoy, algunos de los conceptos como el tema de la sumisión o la sujeción, y se le dan una serie de interpretaciones raras. No, bueno, al fin de cuentas, ¿de qué nos habla Pablo? No, ¿de qué hablan los comentaristas? Y Pablo dice al final entonces, y nos saca de toda duda, mujeres, dice, respeten a sus esposos, maridos amen a sus mujeres. Lo hace al revés, en realidad primero le dice a los hombres, porque en el contexto viene hablando de eso, al final, y entonces dice, maridos amen a sus mujeres. Así que ese es el meollo del asunto. Vamos a tratar de hablar entonces cómo aplicamos correctamente eso que nos dice el apóstol Pablo a la iglesia. En cuanto al tema de la familia, nosotros hoy día, hermanos queridos, estamos viviendo, yo sé que ustedes lo saben esto, a menos que haya vivido en una cueva o abajo de una piedra.
¿no es cierto? Realmente todos estamos al tanto, creo yo, son gente inteligente, y podemos observar la crisis en la que está viviendo la familia en general. Y desgraciadamente, esto lo mencionaba anoche, hay una especie de atentado terrorista contra la familia tradicional. Hay fuerzas de izquierda que están torpedeando el concepto de la familia. Y tal es así que la idea de hombre y mujer ahora se está cambiando por mujer con mujer, hombre con hombre, ni hombre ni mujer. Ahora tenemos un lío. Ayer escribí en el blog de la iglesia una nota. No sé si leyeron que hay un problema ahora con ¿conocen la palabra transgenders? Esto me llamó poderosamente la atención, porque los transgenders se están quejando de transgenderfobia, no sé si esa es la manera correcta de decirlo en español, donde se quejan de que los hombres o mujeres no quieren salir con un transgender. Miren ustedes, así que si usted es un hombre y le aparece un transgender que dice que no es, que es una mujer metida dentro del cuerpo de un hombre o un hombre metido en el cuerpo de una mujer, una cosa rara. Bueno, si usted se entera que esta persona es un transgender en cualquier dirección que vaya y usted no acepta salir con eso, eso es considerado transgenderfobia. Así que la idea es de usar la fuerza pública o la ley para forzar a las personas a no discriminar y eventualmente casarse con una persona así si fuera el caso. Estamos todos locos. Estamos todos locos. Ya llegamos a este berrinche en cuanto a la ideología de género, que de por sí esa frase es ridícula, ideología de género. Ahora no tengo tiempo para empezar a hablar de semántica, pero es un disparate, es una frase muy popular que todo el mundo habla de ideología de género y es un sinsentido esa frase. Yo pienso que no se está definiendo bien el concepto género. Eso es tema para otro día. Pero lo que estoy observando es que todas estas cosas raras, en última instancia, son misiles que se están tirando a la estructura familiar para crear una cosa nueva, un híbrido, una monstruosidad. La familia está en peligro de extinción, pero las estadísticas son las que más me preocupan. Hay que tener mucho cuidado con los números, porque a veces las estadísticas pueden o exagerar las cosas o quedarse cortos. Entonces, cuando hablamos de estadísticas, tenemos que tener un poco de cuidado. Yo por lo menos soy muy precavido cuando uso los números. Pero, sin embargo, sirven las estadísticas para llamar la atención o poner alarma de que algo está sucediendo. Así que más allá de que los números estén hiperinflados o no llegan al punto, ¿no es cierto?, real de las cosas, sin embargo, nos ponen la atención a un problema, ¿no es cierto?, numérico acerca de cualquier cosa que debemos poner atención. Así que, en ese sentido, voy a tirar estos números. Se dice que, escúcheme bien lo que le voy a decir, el 27%, esto lo hizo una organización seria en cuanto a estudios sociales, 27% de las familias cristianas o matrimonios cristianos hoy día terminan en divorcio. 27%. Vuelvo a repetir, cuidado con los números, pero digamos que puede ser un 20 o puede quedarse corto, un 30, no sé, pero más o menos eso nos pone en alerta. En la sociedad sin Cristo, la cifra es de un 24%. Hace unos años atrás, al final de la década del siglo XX, se decía que de cada 10 matrimonios cristianos, 3 terminaban en divorcio. Hoy estamos hablando que un cuarto de los matrimonios, y un poco más, o más o menos un cuarto, fracasan.
O se divorciaron, o se divorcian, o se van a divorciar. Tengo unos números muy interesantes acá. Dice, por ejemplo, el índice de divorcio en la sociedad, ahora sí evangélica, norteamericana, es 6 veces mayor que el de China. 18.5 veces mayor que en Italia. Y el 33% más alto que Sri Lanka. Ahora, si en nuestra sociedad el matrimonio no está corriendo peligro, yo no sé francamente cómo definir esto. 3 de cada 10 familias que se están formando o están formadas terminan en divorcio. Esto es una crisis. No estoy hablando del mundo afuera, estoy hablando de nosotros, el pueblo de Cristo. Acá hay algo que tenemos que considerar, hay algo que no estamos haciendo bien. Miren, yo soy muy severo, no sé cómo definirme, algunos me dicen que soy muy un fatalista porque me la paso rezongando contra los pastores actuales, el neopentecostalismo, yo no sé cómo llamarle, esta euforia que hay por el apóstol de Cristo, los profetas, hablábamos un poco de la música, la administración de la iglesia. La iglesia es un desastre, es una vergüenza. Y la culpa de que la iglesia esté andando mal somos nosotros, los cristianos, porque no estamos viviendo a las alturas de las demandas de la fe cristiana. Nosotros nos hemos acomodado a los criterios de la sociedad, en lugar de ser testigos de Cristo dentro de la sociedad para que conozcan algo distinto, que es la única alternativa que tiene el mundo donde estamos viviendo. Hermano querido, este mundo está en la zanja y se va al pozo. Es un mundo que no tiene esperanza. Hay mucha gente que nos está prometiendo cambios favorables para la humanidad. Mentira. La Biblia nos dice que este mundo se va a la zanja, que eventualmente vamos a desembocar en el gobierno global de un dictador, ¿no es cierto? Lo conocemos como el anticristo o el hombre de pecado, como ustedes le quieran llamar, pero es ese heraldo del error, de las tinieblas, del infierno, que un día va a asumir posición en la escena mundial y va a arrastrar al mundo a la recta final, a la última página de la historia. Y la Biblia nos dice que Dios va a juzgar a este mundo. Es mentira lo de la utopía. Nunca va a suceder. Este mundo va a desembocar en una crisis global que solamente va a ser revertida por el retorno de Cristo. No nos hagamos ilusiones que este mundo y esta sociedad va para mejor. No, señor. La Biblia nos dice, y la Biblia no miente, que este mundo va para peor. Vamos a ver, sí, momentos fluctuantes donde a lo mejor vemos algunas mejorías de orden político, económico, social, pero en lo que es la parte lineal de la historia, hablando del porvenir, vamos en descenso. O sea que la línea podríamos hacerla así, pero sigue yendo para abajo. Así que esto no lo podemos revertir, el único que va a cambiar este tren de cosas es la persona del Señor Jesucristo. En un sentido, yo pienso que lo que está pasando con la familia en la actualidad es comparable al desastre, llamémosle hasta cósmico, que se suscitó en el huerto del Edén. Lo que sucedió, lo que veíamos rápidamente anoche, la caída del hombre, la mujer y en última instancia la primera familia de la historia, trajo aparejado el desastre de la historia. Y lo que está sucediendo hoy con la familia es otro desastre que va a traer consecuencias terribles para la sociedad humana. Esto es serio, esto es grave. Por eso este tema de la familia es un punto relevante. Pablo le escribe a Éfeso. Éfeso, hace 2000 años atrás, es la perla del Oriente o la perla de lo que llamamos o conocemos como el Asia Menor. Para quienes no están familiarizados, el Asia Menor es lo que hoy es Turquía, no sé si se ubica más o menos,
Turquía es lo que fue alguna vez el Asia Menor. Y bueno, Éfeso era una ciudad muy importante, cultural, política, económica y espiritualmente hablando. Roma tenía los ojos puestos en esta ciudad, había un culto desenfrenado, la sociedad estaba fuertemente influenciada por todo ese movimiento sociocultural. Desde el punto de vista de la moralidad en la sociedad, era podemos llamar una sociedad amoral, ya no distinguía entre lo moral y lo inmoral, era cualquier cosa, valía todo. Hay cambios en el pensamiento de la mujer, no solamente en Éfeso, pero sucede también en la ciudad de Corinto. Muchas veces hay personas que enseñan, por ejemplo, que Pablo mandó que la mujer se calle en la iglesia y se usa como un principio global, ¿no? Que ninguna mujer debe hablar, y no entienden cuál es el fenómeno cultural o sociocultural que estaba tratando de corregir el apóstol Pablo. Pablo no estaba prohibiendo que la mujer hable, estaba tratando de corregir un problema de un feminismo extremo, ¿no? Recalcitrante, que había tomado lugar en Roma más o menos un 3/4 siglo antes del nacimiento de Cristo. Y entonces, si fuese una norma, déjenme hacer un paréntesis, veríamos al apóstol Pablo escribiendo en cada carta: mujeres no pueden hablar en la iglesia. Y no vemos que Pablo cada carta, cada línea decía semejante cosa. Como hermeneutas tenemos que preguntar, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? Le dice, por ejemplo, ¿no?, a los de Corintio: mira, hay que ponerle freno a ese asunto ahí. Algo estaba pasando para que Pablo se vea en la necesidad de dar esa instrucción. Hoy no se estudia eso, se agarra y se generalizan las cosas, pero bueno, eso es tema para otro día. Pero lo que observamos entonces es que existe un fenómeno, una erupción en la sociedad que va impactando no solo la sociedad, pero especialmente la iglesia. Lo que pasa, yo digo siempre esto: miren, hermanos queridos, lo que sucede en el mundo no nos debe extrañar. Y nosotros al mundo tenemos un mandato de ir y predicarle el Evangelio. Nosotros no somos mandados a imponer el cristianismo o las doctrinas cristianas a la sociedad. No se puede hacer eso. Lo que tenemos que hacer es hacer cristianos de entre gente de la sociedad, y entonces, cuando son parte del pueblo de Dios, lo adoctrinamos. Pero tratar de tirarle la Biblia por la cabeza a los incrédulos no funciona. Es más, la Biblia no nos manda a hacer eso. La Biblia nos manda a ir y predicar el Evangelio, a ser discípulos, que significa llevarlos a Cristo y enseñarles, ser un seguidor de Cristo. Pero no podemos hacer un seguidor de Cristo de un pagano que no aceptó a Cristo, porque no quiere saber nada con Cristo. Nosotros manejamos mal el Evangelio en la actualidad. Cuando vemos este famoso tema ahora del aborto, vamos y le tiramos a toda la sociedad la Biblia por la cabeza. Y la sociedad se mata de risa con eso. Bueno, ¿por qué se mata de risa? Porque uno, no les importa, y dos, estamos tratando de imponer nuestras creencias cristianas al resto de la sociedad. Y ese no es nuestro mandato. Entonces, tenemos que, digo esto porque en definitiva lo que tenemos es que reevaluar qué entendemos por iglesia, por evangelio y la predicación del evangelio, y ver cómo somos de impacto en la sociedad. Estamos haciendo todo mal, todo mal. Tenemos que volver a las bases apostólicas. Éfeso era un desastre. Lamentablemente estaban sucediendo una serie de desórdenes en la iglesia, y es por eso que el apóstol Pablo, esto lo sacamos por inducción, fíjense en el capítulo 4, que este hombre tiene que decir en el verso 17, esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Pablo no está diciendo anden como cristianos, dice no anden más como los gentiles. Acá había un problema. Sí, son creyentes porque en el capítulo 1 los describe como tales a los santos y fieles en Éfeso. Pero parece que todavía estas personas traían algunas de las costumbres de la sociedad y las metían dentro de la iglesia. Y Pablo dice, eso no puede ser. No puede ser. Estamos hablando del primer siglo. Dice, no deben hacer estas cosas. Y ustedes siguen leyendo en el capítulo 4, por ejemplo, si se van a ver hasta
Yo ahora quiero correr, esto no me quiero entretener mucho, pero fíjense en el verso 24, a ver, dice vestidos del nuevo hombre creado según Dios, verso 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, airaos, pero no pequéis, el que hurtaba no hurte más, trabaje, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, etcétera. Había cosas que se estaban dando dentro de la iglesia y Pablo dice, no señor, no, esto no puede ser, esto no se puede meter dentro de la iglesia. No sigan andando como los otros gentiles. Ruegos que andéis como es digno, no andéis como los otros gentiles. Bueno, amigos queridos, pero cuando miramos la iglesia en la actualidad, ¿qué vemos? La iglesia anda como los gentiles. La iglesia de hoy canta como los gentiles, se viste como los gentiles, habla como los gentiles. Hemos metido conceptos sociales dentro de la iglesia que vienen de los gentiles. Hacemos todo lo que hacen los gentiles, lo estamos haciendo dentro de la iglesia. Y en cuanto al tema de la familia, desgraciadamente, estamos haciendo lo mismo y peor que los gentiles. O sea que no tiene relevancia los consejos apostólicos. Lo que tiene relevancia es el impacto social que quiere tener la iglesia, que quiere ser aceptada por un medio social que es corrupto, que ha quedado presa del pecado, de las corrientes del mal, y estamos pagando un precio altísimo. El apóstol Pablo dice en el capítulo 4, verso 1, ahora usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con la familia? Bueno, mire, si nosotros no entendemos lo que Pablo dice antes del capítulo 5, nunca vamos a interpretar correctamente lo que dice Pablo en el capítulo 5 acerca del matrimonio y en última instancia la familia. Digo familia porque en el capítulo 5 inserta el trato que deben tener los hijos con los padres y los padres con los hijos. Pablo está interesado en una familia digna dentro de la iglesia e insertada en la sociedad. En el capítulo 4, Pablo, que precede a lo que dice en el capítulo 5, noten que en el verso 1 dice, yo pues, y noten ese pues, porque quiere decir, por lo tanto, es decir, está haciendo una conclusión. Y acá Pablo en el capítulo 4 va a hacer una transición, a ver si lo pongo de esta manera, de todo lo que es doctrina, que ahora vamos a mirar un poquito, y va a darle la aplicación a todo lo que es doctrina. Es decir, cómo aplicamos la doctrina a la vida diaria. Y otra vez, esta es una mala palabra en la actualidad. Cuando hoy hablamos de doctrina, no, la doctrina, hay algunos salames que dicen, la doctrina, hermano, enceguece, la doctrina es malo, hay que tener amor, y entonces se desplaza la doctrina por el amor, y tenemos y usan pasajes bíblicos afuera de contexto, y lo que terminamos hoy es con una congregación analfabeta en cuanto a doctrina, que predican cualquier cosa y creen cualquier cosa. Mi eslogan es, nosotros somos el producto de lo que creemos. No sé si alguna vez se los dije acá. Somos producto de lo que creemos. Si tu doctrina es mala, tu conducta va a ser mala. Si tu doctrina es buena, vas a seguir lo que te enseña la doctrina. Y hoy lo que tenemos en la familia es mala doctrina. Tenemos la doctrina de los psicólogos, los expertos en materia de familia, que no saben ni por dónde les pega el aire, porque vamos, viejo, si me dice un experto que yo tengo que casarme con un colifato que no sabe ni que si es hombre o mujer, o si es un marciano, o qué sé yo, es un dragón, y tengo que un lagarto, y yo tengo que agarrar y tener una relación sentimental con eso, pero eso es una cosa de loco. Y esta persona me va a venir a hablar a mí de temas de familia. ¿Con qué autoridad? Entonces, tenemos este embrollo, esta ensalada rusa. Tenemos que empezar a buscar qué nos dice la Escritura para poder tener una orientación. Si tenemos una mala doctrina, bueno, nuestro hogar va a ser un verdadero desastre. Vamos a ir a un colapso social de gravedad suma. Pablo dice entonces, por lo tanto, yo, preso en el Señor, os ruego, os imploro. La palabra original es os conjuro, si lo traducimos literalmente. ¿Y cuál es la demanda de Pablo para la iglesia? Dice que os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Hermano,
la Escritura nos está hablando, después de 2000 años, y nos está haciendo un llamado solemne de conducirnos como es digno de la vocación a la que todos nosotros fuimos llamados. La iglesia de hoy no está andando en una forma digna. La iglesia de hoy es una vergüenza. Y es una vergüenza porque los cristianos somos una vergüenza. Porque no estamos, primero, considerando cuál es ese andar, y luego es de que estamos conduciéndonos como la patada, haciendo todo mal. Y claro, si la persona se conduce mal, eventualmente cuando entre en el régimen familiar, bueno, vamos a manejar la familia en una forma incorrecta. Y entonces, claro, eso lo vamos a transmitir en la nueva generación, los hijos, las hijas, que van a eventualmente a crecer y ser adultos, y como fueron mal adoctrinados, entonces esos chicos y chicas van a andar mal. A veces, hoy se quejan los padres y la sociedad de la juventud de hoy, que son unos desalmados, son unos irrespetuosos, no hacen caso a nadie, ni a la autoridad de los padres, ni la autoridad pública, ni los profesores en la escuela. ¿Pero y qué quieren ustedes si nosotros hicimos todo este lío? Nosotros le dimos en herencia a los chicos este mundo que es un desastre. Si nosotros no nos respetamos los adultos en casa, ¿cómo esperamos que nuestros hijos nos respeten a nosotros y luego terminen respetando a los demás? Sí, a veces los chicos dicen, los chicos no respetan la autoridad y nos escuchan en casa diciendo malas palabras al presidente de la nación o al primer ministro, al profesor. Hay padres que, por ejemplo, los chicos vienen de la escuela y dicen, el profesor me puso en penitencia. ¿Y qué hacen los padres? Van a la escuela y agarran al profesor y le dan una soberana paliza. Yo cuando era muchacho, si llegaba a la escuela con una mala nota, no sé ustedes, pero ya me la daban en la escuela, si no me tiraban de la oreja o me ponían en penitencia, pero cuando llegaba con eso temblando a mi casa, me tenía que esconder atrás de las puertas porque ya sabía que me caía el cinto y la chancleta, nos daban una pateadura, desgraciado, pero ¿qué te mando al colegio para hacer lío? Patotero desgraciado. Nos ponían en línea, guay de que vayas a contestarle a la maestra. A veces mi viejo iba y le decía, si usted se hace loco, usted me lo agarra de la oreja. Hoy no, hoy lo agarramos al profesor entre 4 o 5 y le dan una pateadora, lo mandan a terapia intensiva. Y bueno, pero ¿qué queremos nosotros? ¿Saben qué pedazo de atorrante va a salir cuando sea un adulto? Se va a llevar a todo el mundo por delante. ¿Y con qué descaro vamos a protestar contra eso si nosotros creamos ese tipo de sociedad? Por eso Pablo está preocupado en cómo andamos. La palabra andar es clave en la carta a los Efesios. Peripateo quiere decir, en el original, que se traduce muy bien acá como andar, significa todo lo que, la forma en que nosotros nos conducimos. La forma de pensar, la forma de hablar, la forma de manejar nuestros quehaceres. Por eso es que cuando toca el capítulo 5 acerca de cómo debe conducirse la esposa con el esposo y el esposo con la esposa, primero lo antecede el andar como corresponde. Si la mujer anda como corresponde, va a respetar a su esposo. Y si el hombre anda como corresponde, va a amar a su mujer. Cuando no se dan estas cosas, es porque están andando mal. Una mujer que no respeta al marido, discúlpeme señora, usted no está andando bien. Y cuando el hombre no ama a su mujer, que Dios le puso en sus manos para cuidarla y nutrirla, discúlpeme, señor, pero usted no está andando bien. Y lo que haga la sociedad me tiene sin cuidado. La sociedad hace todo mal. Pero acá estamos hablando del cuerpo de Cristo. Pablo no le habla al mundo de afuera, nos está hablando a nosotros. Os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. La construcción natural, o literal, si se quiere, de ese versículo va más o menos así. Os ruego que caminen, eso quiere decir la palabra andar, caminen, y otra vez caminar no es con los pies, sino conducirse. Y entonces dice, os ruego que caminen como es digno del llamado al que fuisteis llamados. Se repite 2 veces la palabra llamamiento. Así que toma nota lo que dice Pablo. Ruego que se conduzcan como es digno del llamado al que fuisteis llamado. Hay un énfasis ahí. Acá la palabra digno, o mejor dicho, vocación, me gusta la traducción, porque quiere decir afición, o qué sé yo, a ver,
aptitud, podemos buscar. Vocación es un término que a lo mejor lo usamos a nivel profesional, ¿no? La vocación de una persona en cuanto a alguna profesión o algo, pero en este caso está hablando de un estilo de vida por parte de nosotros. Ahora, más canudo, Pablo acá nos dice que nos conjura a andar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Yo digo, pero bueno, fenómeno, ¿y cuál es la vocación a la que fuimos llamados? Porque Pablo dice, mira, ¿sabes una cosa? Para ahí, no andes como la otra gente. Ok, Pablo, te entiendo. ¿Cómo debo andar? Como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. Bárbaro. Pero ¿y cuál es la vocación a la que fui llamado? ¿Por qué no me explicas, Pablo? Claro, no faltan maestros que dicen, usted tiene que andar así, 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 así. A mí no me interesan los maestros. Yo estoy hablando con Pablo ahora. Y entonces vamos a dejar que Pablo nos diga cuál es ese andar digno con el cual debemos andar nosotros. Y para eso nos tenemos que ir para atrás al capítulo 1. No podemos leer el capítulo 5 sin mirar el capítulo 4. No podemos entender el capítulo 4 si no leíste el capítulo 1. Hoy tenemos la manía de agarrar un versículo de la Biblia o predicar de un versículo totalmente desgajado de su contexto. Y por eso es que hoy salen con cualquier barbaridad que no hace sentido con el pensamiento del autor. No tenemos que mirar el todo del pensamiento del autor para entender, decir, ahora sí entiendo de dónde me trae este hombre y a dónde me quiere llevar, que en última instancia es, entre otras cosas, que tengamos una familia digna en la sociedad donde estamos insertados. Una sociedad, por ejemplo, como la sociedad de Éfeso, que era un verdadero desastre fuera de la iglesia, y que ese desastre en un sentido se estaba metiendo dentro de la iglesia. Noten ustedes que el apóstol Pablo nos hace un llamado, si miren ahí rápidamente en el capítulo 4, déjenme 3 cositas, les voy a marcar, que es consecuente, nos habla de Pablo lo que espera, a ver si lo pongo de esta forma, de nosotros son 3 cosas importantes. Número 1, un hombre digno. Número 2, un pueblo digno. Y número 3, una familia digna. Vuelvo a repetir, un hombre digno, un pueblo digno, una familia digna. No podemos tener una familia digna sin un hombre digno. Y cuando digo hombre, me refiero a hombre y mujer, ¿no? Es el término antropológico. Si no tenemos un pueblo de Dios digno, no podemos tener una familia digna. Así que todo es consecuencia de la otra cosa. No tenemos una familia cristiana digna si no tenemos un hombre cristiano digno. Y si no tenemos un pueblo de Dios digno, no podemos formar de ese pueblo de Dios una familia digna. Así que otra vez, repito, hombre digno, familia digna, pueblo digno, familia digna. Capítulo 4, verso 3, sí, bien digo, capítulo 13, noten lo que dice el apóstol Pablo, otra vez, voy a resumir, después léalo todo bien, porque si no estamos hasta el año que viene acá, Pero dice entonces, este hombre está hablando de ese andar, como es digno, pero noten en el verso 3 como nos pone una meta en cuanto a ese andar. Dice, hasta que todos, no algunos, no las mujeres, no los hombres o sectores de la sociedad, sino todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, la segunda parte del verso te lo explica. No hay que matarse. Dice, a un varón perfecto. Ok, pero ¿qué es un varón perfecto? Y entonces dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No hay que romperse la cabeza, ahí está diciendo todo. Una frase nos lleva a la interpretación de la anterior. Así que Pablo en última instancia, noten cómo pasa de lo genérico a lo singular. Está hablando un varón. Cuando dice varón, a un individuo. El gol del por qué Dios nos dio la vida eterna, nos salvó, dice el capítulo 2, que fuimos salvos por gracia, es para hacer de nosotros un varón digno. Pero ¿cuál es ese varón digno? Bueno, el ejemplo lo tenemos en Cristo, el modelo perfecto de hombre o mujer. Y debe estribar el creyente a ese modelo, no el modelo de hombre o mujer que establece la sociedad contemporánea. No, es el único modelo perfecto, es Jesucristo. La dignidad que tiene Cristo debe ser nuestro faro que alumbra nuestros pasos. Tiene que ser el modelo que está titilando allí delante nuestro.
No, mi querido, hoy el modelo nuestro, ¿cuál es? Brad Pitt. Ese es nuestro modelo. Michael Jackson. ¡Woo! Y vamos y nos vestimos igual que el Michael Jackson, salimos por la calle, parecemos unos imbéciles. Ese es nuestro modelo de hombre. Gente adúltera, drogadictos, qué es una manga de desalmados. Mira, digo Brad Pitt porque ahora hay un escándalo con este hombre, con la señora. Hubo un escándalo se fue con otra mujer, casado. Era la familia feliz de Hollywood, 10 años creo que estuvieron juntos, ahora se separaron y la mujer lo quiere acogotar porque le hace un lío bárbaro con los chicos y qué sé yo. Un lío bárbaro, el ejemplo de la familia hermosa de Hollywood, miren dónde terminaron. Pero vamos, ese es el ejemplo de familia. Y la gente quieren imitar a estos delincuentes sociales. ¿Esos son nuestros modelos? ¿La mujer quién es? ¿La Kardashian? ¿O todas estas señoras que no tienen escrúpulos, decencia, desvergonzadas? Ahora salió la moda de las mujeres super size, ¿no es cierto? Que yo decía, bueno, antes tenían, la señora sea por presión social o lo que sea, pero eran gente más decentes que las más delgadas. Ahora no, se destaparon todos. Es un viva la pepa. El plus size no importa, y salen todas así en las revistas. Pero yo digo, se nos salió la cadena en la sociedad. ¿Ese es nuestro modelo de ser humano? Los jóvenes, ¿cuál es nuestro modelo? Esta semana hubo una sobredosis de una cantante joven, esa Lovato, una muchachita joven. ¿Ese es el modelo de persona que los jóvenes queremos? ¿O quieren? Ya no queremos, quieren. Nuestro modelo tiene que ser Cristo. No tiene que ser el pastor, el hombre, el mejor maestro de la iglesia, la hermana Juana, el hermano Felipe, o qué sé yo. No, es Cristo. Por el amor de Dios, pongamos los ojos en Cristo. La familia, si tiene que ser una familia digna, tiene que poner los ojos en Cristo, pero debe empezar por el individuo. Un varón digno, dice el apóstol San Pablo. Número 2, un pueblo digno. Versos 14 al 16, dice este Señor, para que yo no seamos niños fluctuantes, sino noten cómo pasa del varón en singular a no seamos en plural. ¿Se dan cuenta? Ya pasó del el individuo y ahora pasa a la comunidad. Y dice, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que es lo que pasa hoy, por estratagemas o trampas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay tanto para hablar de esto hoy. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada individuo, cada miembro, recibe su crecimiento, la comunidad, para ir edificándose en amor. ¿Qué está diciendo este hombre? Lo que quiere es que juntos formemos una comunidad, un pueblo digno. Un hombre digno sumado a otro hombre digno forma una sociedad. Y si los dos son dignos y se suman otros dos, ya son 4, luego 6 y así vamos ampliando la cosa, formamos la iglesia de Cristo y es una iglesia digna. Un hombre digno, una comunidad digna. 3, una familia digna, capítulo 4, verso 33, capítulo 5, verso 33, otra vez que dice, cada uno de vosotros, por los demás, ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Hoy la familia está sufriendo porque no es una familia digna. No es digna de la atención de Dios, no es digna de aplauso, no es digna de elogio. Lo único que es digna de reprensión porque no se están haciendo las cosas como corresponde. Estamos andando como los otros gentiles cuando la Biblia dice no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Se dan cuenta qué serio que es el asunto? Ahora, ¿por qué debemos perseguir esa vocación que menciona el apóstol San Pablo ahí en el capítulo 1? Otra vez dice este hombre, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuiste llamados. Bueno, ¿por qué razón debemos seguir esa vocación? Bueno, tenemos que ir al capítulo 1. Váyanse a Efesios capítulo 1, vamos a mirar algunos detalles,
Y lo primero que nos dice en el versículo 4, noten que el verso 3 del capítulo 1, el verso 1 y 2 es la introducción, verso 3, este hombre bendice a Dios, ¿no es cierto? Nos dice la razón del por qué lo bendice, es por lo que Dios ha hecho con nosotros, y va a ser una lista de bendiciones o beneficios a través de todo el capítulo 1. Y lo primero que dice este hombre es que debemos andar como es digno porque Dios nos escogió para que fuésemos irreprensibles. Dios nos te escogió porque, en fin, qué sé yo, jugó a los dados, ¿no? O a la lotería, y tiró, dice, bueno, vamos a ver qué sale de acá. No, hay un plan, hay un propósito. Dios nos escogió para que nosotros seamos irreprensibles. Mira lo que dice en el capítulo 1, verso 4, según nos escogió, otra vez, verso 2, verso 3 dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Verso 4, según o de acuerdo a, nos escogió en Él. ¿Quién es Él? En Cristo. Nos manda el antecedente, ¿no es cierto? Del verso 3. Dice, nos escogió Dios en Cristo. Dice, antes, esto es algo tremendo, ¿eh? ¿Cómo fue el asunto? Yo no sé. Acá nos meten los misterios de la realidad divina más allá del tiempo. Dice, antes de la fundación del mundo. Y nota que dice el propósito del por qué hizo esto. Dios, antes de que nosotros seamos, nos escoge en un plan maravilloso, pero con un propósito. Dios no juega los dados. Dios no juega la lotería. Dios lo que hace, no es como nosotros que a veces nos preguntan, ¿y por qué haces eso? ¿Y qué sé yo? No sé, me dio ganas de hacerlo, porque si no más. No, con Dios no. Dios no es porque estaba aburrido, qué sé yo, no sé. Estábamos los tres personas de la Trinidad, nos mirábamos eternamente a la cara, ya no lo podía ver a este, el otro no me podía ver a mí, decidimos planear, ¿no es cierto?, hacer una criatura llamada hombre. No, dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Te das cuenta entonces cómo el apóstol Pablo nos llama a andar como es digno de la vocación? ¿Pero por qué? Porque fuiste escogido para eso. ¿Por qué eres cristiano? Porque Dios no solamente quiso salvarte, sino que quiso que seas íntegro. Y por extensión, cuando te casas con otro cristiano íntegro, es para formar una familia íntegra. ¿Se dan cuenta la conexión? Entonces, el hogar, Dios lo estableció, podemos irnos a los comienzos, para que sea un hogar sin mancha, un hogar irreprensible, transparente en todo sentido. Otra vez dice, para que seamos santos y sin mancha. Santo quiere decir consagrados para Dios, apartados de lo profano. Y que no tiene ninguna cosa que manche o arruine, enchastre esa relación. Los hogares hoy están manchados con mentiras, con adulterios, con estafas, con fraudes, con qué sé yo, pero de todo. Es un desastre la familia cristiana. Y la razón es porque no nos estamos conduciendo como corresponde. Y Dios lo que hizo es tratar de formar a un hombre digno para que eventualmente ese hombre con la mujer formen una familia digna. La familia en el huerto del Edén fue una familia digna, fue creación de Dios a imagen y semejanza suya, y el hombre trajo indignación a ese proyecto divino cuando le dio entrada al pecado. Arruinó ese proyecto de Dios. Lógicamente, desde el punto de vista teológico y providencial, no arruinó el plan de Dios, porque Dios, al fin de cuentas, sigue con su plan perfecto, ¿no es cierto? Aunque el hombre quiere sabotear la obra de Dios, dándole el brazo al diablo, de todas maneras Dios termina su plan, porque Él es Dios. Nadie puede frustrar los propósitos divinos. Gracias a Dios por eso, ¿no? En fin, qué sé yo. Así que nos escogió para que fuésemos irreprensibles. Dime una cosa, ¿tu familia es irreprensible? No me tiene que responder, tenemos que ser honestos con Dios.
Si yo hago una evaluación de mi hogar, cómo yo trato a mi esposa, cómo trato a mi esposo, cómo me relaciono con mis hijos y los hijos con los padres, realmente podemos decir, mi hogar es un hogar irreprensible. No quiere decir que no tengas errores, pero los errores se corrigen. Nosotros aprendemos de los errores, así es como vamos progresando y madurando. Pero la irreprensibilidad viene cuando nosotros no hacemos caso o hacemos caso omiso de los errores y no los corregimos. Y terminamos, en lugar de respetar, terminamos faltando el respeto de muchas maneras y en lugar de mostrar amor, lo que hay es violencia, desidia y una cantidad de cosas que termina eventualmente destruyendo en nuestro hogar y pasamos a ser una estadística, uno de esos 20 y pico de % que terminan en el divorcio. ¿De qué manera, díganme ustedes, estamos dignificando nuestro hogar siendo una estadística tan fatal como esa? Número 2, verso 5, dice que Dios nos predestinó para ser hijos. Dios, yo no sé cómo es esto, otra vez hay mucha gente que no cree en la predestinación. Bueno, rómpase la cabeza alrededor de esa palabra, porque ahí Pablo está diciendo que nos predestinó. ¿Qué hacemos con eso? Romanos 8 dice lo mismo. Sí, fomenta una serie de discusiones teológicas y filosóficas el concepto de la predestinación.